Bueno, pues llegados a este momento en el que quedan presentadas las jornadas, vamos a dar lugar a la primera ponencia, en este caso que corresponde a una temática específica y que nos va a caracterizar en estos primeros 45 minutos y que pues va a estar asociada principalmente a contenidos que nos preocupan a todos aquellos que estamos involucrados en la enseñanza en el medio acuático. Esta enseñanza normalmente pues lleva asociada muchas variables, ¿no? Dentro del entorno acuático y a través de las cuales pues los educadores lo que hacemos es un encaje de bolillos en el que pretendemos encontrar ese, digamos, cóctel que nos permita poder mostrar cuál es la mejor solución, en este caso, para el grupo de alumnos, nadadores, nadadoras, jugadores de waterpolo o niños en los que nos encontremos. Para ello, voy a compartir, en este caso, la pantalla, donde vamos a intentar mostrar, en este caso, la presentación y que ya tenéis todos en pantalla y que tiene como título, pues, ¿qué explica la ciencia sobre la metodología de enseñanza en el medio acuático? Este título que, bueno, pues tenéis delante es una preocupación que al que habla lo ha tenido inmerso y lo sigue teniendo inmerso en estos momentos a nivel científico. No solamente ahora mismo a nivel científico, sino que esto viene de una gran preocupación a nivel personal generada por una serie de docentes en los cuales pues estimularon en mí esa necesidad de intentar encontrar pues una serie de caminos que permitiera el poder conseguir pues que estos aprendizajes de las actividades acuáticas, independientemente del ámbito en el que nos encontremos, y ahora reflexionaremos al respecto de la natación y las actividades acuáticas, pues cómo puede afectar el manejo de estas variables en la respuesta esperada en los niños. Para ello, pues partimos de una reflexión inicial que me gustaría compartir con todos y que pues tiene que ver principalmente con la forma en la que nosotros queremos llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza. Hay una expresión típica en los científicos y en los expertos que recogemos de Albert Einstein y que decía algo así como que, pues que todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, va a pasar toda su vida pensando pues que es un estúpido o que en este caso pues no es capaz y se siente incompetente. Para ello, pues partiríamos de esta reflexión en la que la metodología que cada docente utiliza para intentar que ese objetivo que diseña sea aprendido por estas personas a las que le dirigimos el aprendizaje, pues tiene que tener muy en cuenta quiénes son esas otras personas que nosotros tenemos ahí detrás, que son a las que van directamente dirigido nuestro proceso de enseñanza y que de alguna forma pretende que ellos adquieran para que puedan incorporarlo, pues para poder resolver ese problema que en ese momento la natación, el waterpolo o la piscina poco profunda está planteando a los niños. Por lo que habría que ser muy conscientes inicialmente de qué tipo de alumnos son a los que nosotros dirigimos nuestra propuesta. Todas estas propuestas normalmente nacen por una preocupación docente que muchos técnicos acuáticos, monitores, entrenadores o entrenadoras, pues les mueve el ver continuamente cómo pueden conseguir que sus deportistas pues puedan adquirir estas habilidades motrices acuáticas que les lleve al poder conseguir la mayor adaptación en el aprendizaje del alumno. Y normalmente esta adaptación de aprendizaje en el alumno pues se sustenta en una forma en la que el profesor pues organiza esta práctica, lleva a cabo esta enseñanza y tiene que tomar una serie de decisiones. Normalmente estas decisiones tienen que fundamentarse en una serie de criterios. ¿Qué hace en este caso determinados contextos académicos o educativos? Pues sustentarse en lo que en estos momentos casi es la única forma de poder resolver los problemas que tenemos. Y saco a colación esta tremenda situación
en la que todos nos encontramos derivado de este virus el denominado COVID-19, que está provocando pues que no solamente podamos contraer una enfermedad, en este caso en algunos casos pasajera y en otros casos mortal, sino que además está modulando y cambiando todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Imaginaos que esas decisiones que ahora los distintos estados y entes gubernamentales a nivel internacional estén tomando decisiones sin tener en cuenta lo que verdaderamente la ciencia está mostrando, pues nos estaría derivando posiblemente en un futuro que tardaría mucho en recuperar esta situación en la que nos encontramos y dos, no estaría aprovechando las bondades que la ciencia está permitiendo en la sociedad en cuanto a los avances de las distintas áreas de conocimiento. ¿Por qué esta situación? Pues en este caso yo parto de un centro de investigación en el deporte en el que mi compañero el doctor Cervelló ya ha presentado, que jugamos con una serie de ventajas en cuanto a los distintos laboratorios de transferencia tecnológica que tenemos con lo que hacemos en el centro, transferido a los distintos contextos físico-deportivos y en el que la combinación de puesta en marcha de estudios de investigación asociados al rendimiento deportivo, en natación, al aprendizaje y control motor en las etapas iniciales, al control de la intervención neuromuscular cuando se llevan a cabo determinadas acciones y se busca el equilibrio de determinados grupos musculares, o por qué no, pues al medir el comportamiento del docente y los niños a nivel metodológico en determinadas respuestas. Da pie pues a que dentro de este laboratorio nosotros en una de las líneas que trabajemos nos dediquemos en estos últimos casi 15 años a mostrar a nivel evidencial cuáles son estos caminos que nos permitiría el poder mostrar un mejor acercamiento metodológico a la consecuencia final que se espera de aprendizaje en el deportista o en el niño. Para ello necesitamos, lógicamente, la implicación de determinadas asociaciones, y en este caso, como es la asociación AIDEA, para quien aquello no la conozca, que es la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia, que en este caso pues honro el cargo de presidente, y que se encarga de divulgar estos conocimientos, es decir, de transferir el conocimiento científico que se genera dentro de la academia, dentro del Centro de Investigación del Deporte, entre otros centros de colaboración a nivel internacional, y que divulga esta información a la cual, pues, posiblemente muchos de vosotros hayáis llegado para conocer esta información. Os animamos a compartir la asociación, puesto que además es gratuita la inscripción y os permite el poder estar al día de lo que la ciencia está diciendo a este respecto. Bueno, partiendo de esta situación, pues la enseñanza de la natación, pues como todos sabéis, parte de una historia como la que pues nosotros tenemos a nivel personal y que pues ha ido creciendo y construyéndonos en cuanto a las creencias que tenemos en estos momentos, pero si tuviéramos que irnos al tiempo, no antes se enseñaba como ahora nosotros enseñamos. Y esto era derivado pues principalmente por los aportes que en aquel momento la ciencia o la experiencia de algunos entrenadores, entrenadoras o investigadores o investigadoras mostraban derivados de esos estudios pues, que estaban llevando en sus entornos y que nos mostraban escenas como podemos ver en pantalla que nos recuerdan a una situación anterior en la que, bueno, pues en poco tiene que ver con una situación anterior o ideal donde estamos ahora y que progresivamente pues ha ido evolucionando en el que, bueno, pues de esta práctica de aprendizaje en el que el niño aprende en el medio terrestre o el adulto aprende a ejecutar determinadas técnicas de movimiento fuera del agua y luego pues hace que estas puedan transferirse de forma metodológica al agua. Todo esto, a su vez, pues ha ido evolucionando en un contexto en el que, bueno, pues la práctica de la natación, históricamente, pues ha recibido mucha preocupación a nivel social, a nivel, digamos, académico, y que, pues, ha ido derivando históricamente una serie de documentos, de informaciones,
que nos ha permitido sustentar la enseñanza de las actividades acuáticas a través de una serie de recursos, materiales, modificaciones de técnicas, ayudas del técnico, implicaciones de determinados tipos de profundidad, distancias, etcétera, y que, bueno, pues todos, digamos, metidos en un cóctel, permitirían tener pues esas reglas que nos gobernarían de cara a poder ofrecer un entorno de aprendizaje óptimo para ello. Preocupados por ello, pues vamos a abordar en estos escasos ya 40 minutos que tenemos estos siguientes puntos. A mí me gustaría reflexionar en primer lugar sobre pues, qué es esto de la metodología de enseñanza en el medio acuático. Luego, ver que esta metodología de enseñanza en el medio acuático puede variar en función de la meta a la cual yo quiera enfocar mi aprendizaje, es decir, dependiendo de si el contenido puede ser la natación, el waterpolo o simplemente la adquisición de una habilidad. Luego vamos a mostrar pues, algunos detalles de lo que algunos estudios en cuanto a la ciencia nos presentan de las evidencias para intentar desmitificar algunos mitos en la enseñanza. Y finalmente resumiremos con algunas estrategias cómo conseguir pues, que esta enseñanza metodológica pueda mantenerse en el tiempo para conseguir esa competencia final o ese rendimiento final que nosotros esperamos en los deportistas. Pues comencemos con el tema de qué es la metodología. Mejor dicho, ¿qué entendemos por metodología didáctica en general en el medio acuático, aquellos que nos dedicamos a enseñar? Antes de entrar, me gustaría indicar que enseñar no es solamente, digamos, una característica de una persona que trabaja con niños en la etapa inicial, infantil, o con niños en la etapa escolar, sino que enseñar está asociado a cualquier tipo de persona que se encargue de desarrollar su labor en el medio acuático, indistintamente que esté trabajando con niños, con adultos mayores, entrenando natación o llevando a cabo una terapia en el medio acuático. Por lo tanto, este concepto de enseñanza o de educador acuático hace que sea transversal a todos. Un entrenador, una entrenadora, cuando está entrenando ese equipo de alto rendimiento, está en un proceso de entrenamiento en el que la forma de comunicar se relaciona directamente con la metodología. Por lo tanto, es necesario asumir este principio. ¿Qué consiste esto de la metodología didáctica? Pues en resumidas cuentas es la forma de enseñar que cada uno de nosotros tenemos. Y responde principalmente ¿a qué? Pues a utilizar una estructura metodológica que respondería a la pregunta de cómo se enseña. Es decir, todas aquellas herramientas que nosotros articulamos en esta situación y que permitirían engranadas en un sistema lo más dulce posible el conseguir la meta atendiendo pues a esa respuesta de aquello que yo quiero enseñar. Por lo tanto, sería esa actuación del docente y sin duda alguna también del estudiante o del alumno que se produce durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que la metodología didáctica estaría asociada a una estrategia de enseñanza, ¿no? ¿Y qué entendremos por estrategia de enseñanza? Esto que va asociado a esta pauta de intervención que llevamos a cabo en la piscina, que normalmente es decidida por el educador o el profesor, en este caso la entrenadora, y que incluye o puede incluir aspectos relacionados con la función de mediación que nosotros damos dentro de la transmisión de la información, que tiene que ver con cómo organizamos los espacios o el grupo de alumnos, y que tiene que ver también, lógicamente, con el uso de los distintos recursos que nosotros manejamos. Pero claro, no solamente se queda ahí, sino que además estas estrategias de enseñanza que utilizamos metodológicamente tienen que ver con muchas otras variables que hacen que todas engranadas permitan poder englobar una serie de aspectos que como educadores, pues las estrategias las organizaríamos en tareas, las organizaríamos en procedimientos, que es esa secuencia de tareas que nosotros llevamos para poder conseguir el objetivo final, y en este caso unas técnicas que metodológicamente organizarían esas estrategias, que son esas tareas, para que finalmente consigamos estas metas.
Bueno, pues todo esto queda, digamos, rodeando el concepto de metodología didáctica, resumiéndola, esa forma particular que cada uno tenemos de llevar a cabo esta enseñanza. ¿Qué sucede? Pues que normalmente estas metodologías pues, se exponen a unos determinados resultados. Y aquí podríamos partir de 3 tipos de metodologías, mejor dicho, de 2 tipos de metodologías. Una metodología que estaría asociada a aquella que no se ha soportado en ninguna evidencia previa, es decir, nosotros estamos diseñando una práctica en la que organizo metodológicamente determinados materiales con determinadas habilidades, determinado número de alumnos, sin tener en cuenta que previamente me han dicho los estudios de cuál sería la mejor forma para poder atender ese caso concreto que nosotros tenemos. En este caso, estas serían utilizar metodologías sin evidencia, por lo tanto, no se podría confirmar que los resultados que nosotros esperemos de ese método son los derivados del método que nosotros hemos utilizado. Porque en teoría no hay una confirmación de que aquello que yo estoy utilizando previamente se haya confirmado. Otra opción es que yo no tenga una metodología sustentada en evidencia, la ponga en marcha y luego la evalúe. Por lo tanto, entraría en otro rango, que sería en esas otras metodologías de enseñanza que están ubicadas dentro de la evidencia. Y aquí tenemos pues 2 caminos. Es decir, el resultado que se obtiene tras la puesta en marcha de estas metodologías pueden ser positivas, por lo tanto, podríamos confirmar que si yo repitiera esto en una situación igual, similar, con la misma población en otro momento, podrían darse los mismos resultados positivos por el método en el que me he sustentado, que ha sido medido y que previamente se ha apoyado en otros estudios de otros autores. Pero también podría ser que aquellas estructuras que nosotros hemos diseñado sustentado en evidencias previas, pues no den lugar a resultados esperados y por lo tanto podrían ser que la intervención no genere una consecuencia positiva, que sea neutra, que no afecte o todo lo contrario, que pueda provocar el efecto contrario. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, los educadores tenemos que sustentarnos en estas evidencias para poder mostrar que aquello que en teoría estamos diciendo que nuestros alumnos aprenden es derivado de aquello que nosotros estamos haciendo. Porque si no, nosotros lo único que podríamos observar es que nuestros alumnos avanzan, nuestros alumnos vemos que aprenden a nadar, pero no tendríamos la certeza o la medición exacta de que esos avances que estamos observando se derivan del proceso metodológico en el que nosotros nos encontramos. Por lo tanto, la metodología didáctica sería, en este caso, en el medio acuático, una metodología que se fundamenta exclusivamente en evidencias y sería la forma de enseñar que utiliza estrategias pues con base científica o con una eficacia contrastada. Claro, la pregunta a partir de aquí sería la siguiente: ¿cuál es ese método ideal que nos permite poder asegurar, según la ciencia, el mejor camino para la adaptación, el aprendizaje de nuestros deportistas? Bueno, pues es difícil y ya adelanto que imposible el poder establecer un modelo ideal que responda al 100% del aprendizaje de aquello que nosotros queremos diseñar. Pero sí que hay avances a lo largo de la historia que nos han presentado pues distintos modelos metodológicos, ¿no? Y que van de metodologías asociadas a una mayor participación y control del docente o una menor participación del docente en cuanto a su control y una mayor implicación del alumno dentro del aula o dentro de la piscina. Y aquí tendríamos como 2 grandes tipos de estilos. 2 estilos, en este caso metodológicos, que se diferencian en que en uno, en este caso aquello donde el profesor continuamente utiliza un mecanismo científico transmisivo, donde utiliza técnicas, estrategias, estilos, recursos, donde no parten de la inquietud del aprendiz, sino que son resueltas y dadas por el profesor antes de empezar. Ahí podríamos caracterizar estos métodos como métodos pasivos. Otros les llaman métodos tradicionales y otros pues utilizan otros métodos como convencionales. En el otro extremo tendríamos esos métodos denominados activos que estarían centrados en el aprendiz.
¿En qué se centran estos métodos? Pues principalmente en acompañar el educador al aprendiz y facilitarle pues unos recursos para que él sea el propio alumno el que dé lugar a la resolución del problema con ayuda, cuando sea preciso, del entrenador o el monitor. Por lo tanto, tendríamos estos dos grandes extremos dentro de la investigación. ¿Y qué nos dice en este caso la investigación al respecto? Pues que no se ha podido mostrar, independientemente de que unas impliquen de una forma y otras expliquen de otra forma, que estas o unas son mejores que las otras para, en este caso, una situación específica y concreta de aprendizaje. Por lo que, como todos podéis derivar de esta reflexión, la mejor metodología, en este caso, sería la combinación de las distintas metodologías para intentar resolver un problema dado. Claro, para ello, pues, ¿qué habría que hacer? Tener en cuenta cuáles son estas distintas metodologías. No vamos a entrar aquí porque no da lugar, pero cualquier educador acuático tiene que tener un conocimiento pedagógico y didáctico muy amplio. No vale solamente con dominar perfectamente la enseñanza de la técnica o el aprendizaje o el conocimiento de las distintas habilidades motrices, acuáticas y las deportivas. No solamente vale que aunque uno domine esto, sino que precisa tener un bagaje lo suficientemente amplio que permita poder combinar, en este sentido, estas distintas metodologías al caso concreto que nos va a abordar. Dentro de la metodología didáctica sí que existen unas conclusiones a nivel general en el medio acuático y que se concretan en estos tres principales hallazgos que os voy a resumir. La primera de ellas es que todas las metodologías, indistintamente que sean más activas o más pasivas, cuando los objetivos o el problema a plantear son simples, todas actúan con un mismo nivel de éxito. Por lo tanto, cuando tenemos una tarea que no es muy compleja, a nivel de dificultad del alumno, cualquiera de las metodologías, la ciencia nos ha permitido mostrar que son útiles para conseguir este éxito. La segunda es que cuando nos centramos en intentar retener la atención, en buscar que esta información se instaure en la memoria y que pueda ser utilizada en el tiempo con una mayor motivación, la ciencia nos ha identificado que determinados métodos maximizan esta comprensión y aprendizaje. Y normalmente estos métodos destacan, entre otras cosas, por eso que se denomina aprendizaje activo y que se caracteriza por una participación activa, voluntaria y autónoma dentro de nuestras clases por parte del alumno en búsqueda de la competencia. Por lo tanto, ya tenemos dos detalles importantes. Uno, para tareas muy simples cualquier método es válido, pero de todos los métodos, si queremos que se perdure más en el tiempo y que además genere más atención y motivación, las metodologías activas lo que hacen es conseguir este resultado con mayor efectividad que el otro tipo de metodologías. Y la tercera sería pues que la eficacia superior de determinadas metodologías didácticas es aparentemente menos atribuibles a las propias características que ellas tienen, más que a la calidad y cantidad intelectual que éstas van a generar en ese aprendiz tras su puesta en práctica. Es decir, no está en sí el éxito de la propia metodología, sino lo que esa metodología va a provocar en ese aprendiz y que, como ya hemos visto, pues estas metodologías que utilizan aprendizajes activos asumen, como muy bien nos indica la ciencia, que generan un desarrollo superior en esa capacidad cognitiva, procedimental y actitudinal de los aprendices. Por lo que podríamos concretar que, según estas indicaciones, si quisiéramos dar respuesta a este método o a este mejor método, ante una pregunta podríamos tener en cuenta una serie de variables, de las cuales yo destaco la siguiente. Y es que, en este sentido, la eficacia de la metodología depende de la combinación de estos factores. Y entre ellos, la primera de todas es las características del contenido a enseñar. No es lo mismo enseñar una técnica de natación que enseñar a un niño a no tener miedo al medio acuático y, por lo tanto, las orientaciones en cuanto al contenido final van a cambiar
y no pueden ser las mismas cuando los objetivos que yo voy a perseguir con ellos son distintos, como son los que aparecen en el segundo lugar. Además, para este método también tenemos que tener en cuenta las condiciones físicas, ambientales, los materiales de los que disponemos, la profundidad de la instalación, las distancias, puesto que no es lo mismo una piscina poco profunda que no disponer de piscina poco profunda para este proceso de enseñanza. Además, también tenemos que tener en cuenta pues, que hay dos variables muy importantes. La más importante de todas es el propio aprendiz. Y cada uno de ellos es distinto. Por lo tanto, aunque tengamos niñas y niños de 3 años en un mismo grupo, cada uno de ellos es distinto y cada uno de ellos responde a intereses que de alguna forma el método va a tener que ser consciente y tenerlo en cuenta. Y luego también este método va a depender, lógicamente, de este docente que lo pone en marcha y que en función de sus características pues va a hacer que este método pueda ser de una forma o pueda ser de otra forma. Por lo tanto, me gustaría dejar claro antes de empezar que una cosa es que uno sepa sobre lo que está enseñando como contenido y otra cosa muy distinta es que sepa enseñar. Y hay parte de ello pues tiene que ver con cómo manejamos la información que queremos presentar a nuestros alumnos. Para ello me gustaría pasar rápidamente por cuál es el objetivo al que nosotros queremos dirigir una vez aclarado metodológicamente cuál es esta característica del método. Por lo tanto, este método no es lo mismo utilizarlo para enseñar, como he dicho anteriormente, la técnica de natación, que para enseñar a un niño a poder defenderse en el medio acuático en piscina poco profunda. Por lo tanto, me gustaría llevar a cabo una pequeña conceptualización y que estaría respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Existe una cualidad que verdaderamente hace especial al ser humano dentro del agua? Bueno, pues parece que el ser humano presenta una serie de características que le permiten desenvolverse en este medio y sentirse más confortable moviéndose en él. Además, en función de ello, le hace ser más eficiente y tener más posibilidades de resolver problemas. En este caso, dentro de esta búsqueda, ya autores como Langendorfer en su momento habló del concepto de disponibilidad acuática. Y más recientemente, el grupo de Barber y colaboradores en 2016 nos hablan de este concepto que se denomina acuaticidad, ¿no? Y que viene del término, la traducción del término inglés que es aquaticity. Y que de alguna forma nos está diciendo pues que el ser humano posee una cualidad que de alguna forma, si la tiene, le permite tener un cierto éxito y disponibilidad en el medio acuático. Esta concepción de la acuaticidad, pues tiene en cuenta que el ser humano sea capaz de poderse mover en el agua utilizando su cuerpo en contacto con él, por lo tanto la parte física es determinante tenerla en cuenta. Además, también abarca la posibilidad del concepto de acuaticidad técnica manejando determinados elementos y recursos, es decir, materiales dentro del agua. Y también el concepto interactivo, donde el ser humano se relaciona con otras personas para poder resolver y llevar a cabo mejores problemas en el medio acuático. Pero es que también este ser humano se mueve en el agua, por encima del agua y por debajo del agua. Estas características que de alguna forma definen este concepto, podría decir o podríamos resumirla en que si nosotros fuéramos capaces de desarrollar esta capacidad de acuaticidad desde la edad más temprana, pues estaríamos favoreciendo este contacto del ser humano con el medio acuático que le haría encontrarse en un estado de disposición tan óptima que su estado emocional le llevara a sentirse verdaderamente atraído por el medio acuático y no, como en otras ocasiones, con los temores o las fobias que aparecen en determinados momentos. Por lo que se hace necesario, según este planteamiento, el establecer una relación emocional con el agua desde el principio, porque puede permitir que permita al ser humano desarrollar esa visión final que presentamos a partir de ahora de competencia acuática. ¿Y qué es una persona competente o qué significa ser una persona competente en el medio acuático? Pues esa persona que es capaz de tener un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y afectos o valores
para poder resolver cualquier problema o poder disfrutar en el medio acuático cuando lo precise. Esta competencia acuática, que sería el fin final que nosotros perseguimos con la educación acuática, pues tiene, digamos, una acción muy específica y que busca principalmente que el ser humano, después de presentarle una serie de características metodológicas, pueda adaptarse al mismo de la mejor forma posible. Y para ello partimos de un principio en el que la competencia acuática está asociada ¿a qué? Pues a la habilidad para de poder desenvolverse en el medio acuático de la mejor forma posible, pero también a la capacidad de poder leer las distintas situaciones, de sentirme competente. Pongo el ejemplo aquí para vosotros que no es lo mismo nadar en una piscina estable de 25 por 12,5 que irnos al río con corrientes que tenemos al lado de casa, aunque la temperatura del agua lo permita. La disposición y la capacidad de lectura que tiene que hacer el ser humano para poder desenvolverse en él es totalmente distinta. Además, este concepto o esta visión de competencia acuática también tiene en cuenta esa habilidad para iniciar estas relaciones con los demás dentro del medio y también con la capacidad de poder resolver problemas teniendo en cuenta estos materiales que nosotros tenemos en la piscina, donde los manejamos a nivel técnico individualmente o también en relación a los demás. Por lo tanto, hablamos de que este concepto de competencia acuática puede ser ese camino diferenciado de lo que, por ejemplo, los distintos estudios nos presentan en cuanto a la visión final que nosotros pretendemos en esa escala evolutiva del ser humano en el medio acuático que nos gustaría que consiguiera. Como podéis ver en esta presentación, desde que nacemos hasta que llegamos a la etapa adulta, pues pasamos por una serie de fases en las que para poder utilizar, en este caso, nuestra capacidad, en este caso, nuestra competencia acuática a lo largo de la vida en nuestra etapa adulta y poderla utilizar para practicar el deporte de la natación competición, para poder asistir a un programa de embarazo o para poder asistir a un programa de recreativo o, por qué no, encontrarme en un programa de aquafitness en el medio acuático y que yo pueda poder mejorar la fuerza, la resistencia cardiovascular entrenando en posición vertical. Para ello, como podéis ver en esta figura, entre la fase 3 y 4 aparece lo que es la adquisición de estas habilidades acuáticas fundamentales, que son esenciales que en esta etapa se consigan. Si en esta etapa no se consigue, va a ser difícil que luego podamos tener personas capaces de poder desarrollar estas habilidades específicas y posteriormente utilizarlas a lo largo de su vida. Aquí llamo la atención a esta necesidad de que esta concepción de competencia, como la hemos presentado, es vital que se adquiera en este periodo de edad que va desde el año hasta los 6 años, puesto que si no se da va a ser difícil que luego se pueda poder aprender a nadar con cierta especialización o poder desarrollar algún otro deporte o, por qué no, poder desarrollar otra actividad en el medio acuático. Esta concepción hace que, de alguna forma, asumamos que ser competente en el agua significa, por lo tanto, traspaso ser competente a qué aspectos metodológicamente tendríamos que tener en cuenta a la hora de enseñar en nuestros programas de personas que están empezando a aprender en el medio acuático, el que tengamos en cuenta que aprendan a equilibrar, que controlen la respiración, que sean capaces de ver objetos debajo del agua, que puedan llevar a cabo sesiones o actividades de buceo manteniendo la respiración, que sean capaces de desplazar su cuerpo en distintas direcciones, que además puedan entrar al agua saltando de distintos lugares y de distintas formas, que puedan manipular objetos sobre el agua y bajo el agua y que además interactúen con los demás. Todas estas variables serían los objetos de deseo de cualquier educador en una fase inicial que persiguiera una visión de acuaticidad y con una visión final de competencia acuática. Para ello, no tenemos otra cosa que hacer que es sustentarnos en lo que la ciencia nos está diciendo, y es que todo esto se genera con un estado de confianza en el alumno. ¿Qué es un estado de confianza? Pues generar un estado o un diseño metodológico en la práctica que responda a los intereses del alumno y que tengan en cuenta lo que la ciencia nos ha estado tamizando en estos últimos años para mostrarnos los mejores caminos para conseguir esta competencia acuática.
Y esta confianza tiene que ver sin duda alguna con ese diseño de ambiente donde nosotros manejamos los recursos materiales, manejamos las distancias, las profundidades, las dificultades de la tarea. Todo esto para convencer emocionalmente a este alumno de que aquello que le estamos enseñando verdaderamente es importante para él. Bueno, pues en este sentido, llegados a este punto, ¿qué nos dice de forma resumida la ciencia al respecto? Como todos podéis entender, no voy a poder abordar la totalidad y he resaltado solamente algunos de otros tantos estudios que me he dejado y que, bueno, pues en otra ocasión tendremos la oportunidad de compartir, pero sí que destacamos aquellos que son más importantes dentro de este planteamiento. El primero de ellos es el que tiene que ver con la gran evidencia existente en la cantidad de estudios que nos muestran lo importante que son las prácticas en el medio acuático para el desarrollo de las personas a nivel general. No solamente el practicar en el medio acuático a no practicar ofrece unas bondades en el desarrollo superior del ser humano, sino que además nos permite parcialmente en alguno de los ámbitos obtener estas ventajas. Hay una cantidad de trabajos tremendos que van asociados a los grandes beneficios motores que se obtienen desde el punto de vista físico por la práctica de la experimentación en el medio acuático frente a los que no. Además, otros muy claros muestran que las destrezas practicadas en el medio acuático mejoran con una gran diferencia respecto a la no práctica en el medio acuático. Además, otra gran cantidad de estudios nos muestran el bienestar que se obtiene o la satisfacción de practicar en el mismo frente a otras prácticas terrestres que no son tan satisfactorias para el practicante y que le dan un mayor peso a esta práctica acuática. Y sin duda alguna, muchos estudios nos muestran cómo el practicando en el medio acuático consiguen tener personas que son capaces de poder tomar mejores decisiones y, por lo tanto, ser más autónomos. No voy a entrar en ellos. Ahí tenemos un ejemplo de uno de los informes que la Universidad de Griffith nos ha presentado en estos últimos años y que tenemos el de 2012, donde nos muestran un ejemplo de un seguimiento durante todo un año de los efectos a nivel motor, cognitivo y socioafectivo que se obtiene en una población que está experimentando la práctica acuática unos días a la semana durante todo un año. Y ahí vemos reflejado pues algunos de estos efectos que confirman claramente las bondades que presenta el medio acuático en cuanto a su experimentación frente a la no experimentación. En ese sentido, algunos de estos estudios, no voy a ahondar en ello, pero nos muestran claramente cómo las experiencias en el medio acuático consiguen mejorar las habilidades de equilibrio en el niño y la niña y el manejo, por ejemplo, de los materiales. Este es un ejemplo, el publicado por Sigmundson y colaboradores en 2010 y que nos muestra claramente cómo con bebés esta experiencia durante un determinado tiempo permite confirmar las mejoras en cuanto a las habilidades de equilibrio y las habilidades de manejo de bote. Otro de los estudios que siempre me gusta destacar, y en este caso es el presentado por nuestro colega Latorre, donde nos publica una investigación que es una revisión sistemática en la que confirma la clara influencia que tiene la actividad acuática, digamos, sobre el neurodesarrollo de los bebés. Mirad qué importante esta afirmación. Es decir, el practicar en el medio acuático, indistintamente de la forma, hace que éste obtenga unos mayores beneficios que no practicar. Un ejemplo de ellos es el presentado por Gutiérrez y Díaz en 2001, donde a nivel gráfico lo que hicieron fue comprobar qué efectos tenía, digamos, la práctica acuática condensada, digamos, alta, la poca práctica acuática y la no práctica acuática en el desarrollo cognitivo de memoria y motricidad. Y como podéis ver, en la medida que la experiencia es mucho mayor, los efectos en el desarrollo del ser humano es mucho mayor. Por lo tanto, es mucho mayor cuando tienes más experiencia que teniendo poca experiencia y, lógicamente, frente a aquellos que no tienen experiencia. Este es uno de los motivos que confirma el cómo estos estudios nos muestran claramente, pues, infinidad no, pero sí una serie muy alta de estudios donde se han encargado de estudiar el desarrollo motor del niño. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de Veloso, donde nos muestra cómo en estos primeros
meses de vida, aproximadamente estos 3 primeros meses de vida, cómo van adquiriendo determinadas habilidades relativas a la respiración y la orientación subacuática. Bueno, pues aquí tenemos un fiel ejemplo que un educador podría tener como referencia para saber cómo evolutivamente estos elementos de la respiración y orientación subacuática parece que son las mejores fases en las que desarrollarla. Por ejemplo, como vemos, y me quedo con el ejemplo final, de que el ritmo respiratorio, que sería el último recuadro allá por los meses 34-40, pues es la etapa donde verdaderamente se obtienen los máximos beneficios. Por lo que tendría poco sentido trabajar los ritmos respiratorios antes de esa etapa. Otra de las preocupaciones que hemos tenido y seguimos teniendo continuamente es aquello que hace relación a las principales habilidades a enseñar en el medio acuático. Y estas siempre hemos destacado pues como la flotación, respiración, propulsión. Y ahí tenéis reflejados como 3 distintas formas de mostrarlo o de ordenarlo, mejor dicho, apoyados en algunas instituciones y autores que así lo defienden y que, bueno, pues tienen sus argumentos para mostrar la bondad de las mismas en el tiempo. Allá por el 98, junto con el profesor Gutiérrez, publicamos nuestro libro de actividades acuáticas educativas, donde mostramos cómo estas habilidades variaban de orden en función de si la instalación que teníamos era piscina poco profunda o piscina profunda. Por lo tanto, la implicación en cuanto al orden de estas habilidades va a depender de otras variables, no solamente del desarrollo evolutivo que hemos visto anteriormente, sino de estas características que la propia instalación nos da e incluso de la propia posibilidad de recursos materiales y de la propia experiencia con la que llegan nuestros alumnos a la piscina. Ejemplo de ello lo tenemos en este estudio, donde vemos cómo en una puesta en marcha durante un tiempo del trabajo de determinadas habilidades motrices acuáticas de los 3 a los 11 años, nos muestran, ahí tenéis los acrónimos desde los 3 a los 11 años en la tabla respecto a la respiración, flotación y propulsión, como cuando estas variables se daban de la mejor forma en este grupo de alumnos que participaron en este estudio. Por ejemplo, en este caso, si yo me quedara con el acrónimo PV6, podemos observar que aquí, en los 8 años, es cuando pues, se dan, en este caso, un movimiento de brazos y piernas simultáneas de propulsión. Es decir, existen estudios que nos dan estas pistas y nos indican claramente cuándo son mejores estas etapas para ello. Dejamos ahí cerrado en este caso las habilidades motrices acuáticas y entramos en otra variable, que es la profundidad. Esta es otra batalla que muchas veces los educadores tenemos. Exponer al niño en la parte profunda lo antes posible o no, o pasarlo por una etapa poco profunda. Vale, pues el estudio de coste colaboradores publicado en 2012 nos presenta claramente cómo en niños de 6, 12 y 18 meses de práctica encontraron unos mejores resultados en estos niños que de alguna forma pasaron de forma progresiva de la zona poco profunda a la zona profunda. Por lo que, atendiendo solamente a este estudio, podríamos decir que es preferible, en este caso, es preferible el poder, en el caso de que nuestra instalación lo tenga, el ir pasando de una zona progresiva de hacer pie a no hacer pie, en este caso en la adquisición de estas habilidades. Otra de las variables que también se manejan es el uso de material o no. Bueno, los estudios son muy claros, ¿no? Son muy claros. En cuanto al aprendizaje de las habilidades técnicas, el material de flotación lo que hace es retrasar la adquisición de las mismas. Esto es tajante en el casi 90 y tantos % de los estudios que yo he sido capaz de realizar. Ahí tenéis algunos de los que nos muestran. A pesar de que la Academia de Pediatría ya por 2005 informaban de la importancia del juego y de la utilización de los materiales de apoyo para los niños. Cuidado, no equivoquemos. Una cosa es la utilización del material para adquirir unas determinadas habilidades técnicas y otra es adquirir la confianza suficiente para finalmente poder tener a un grupo de niños con esa capacidad de
adquirir esa competencia en el tiempo. En ese sentido, los estudios nos están diciendo que hay que utilizar el material de apoyo de flotación sin generar dependencia al mismo. Cerramos en este caso la profundidad, cerramos en este caso la utilización del material, y otra de las variables tiene que ver con la forma de comunicarnos con los participantes. Tiene que ver cómo nos comuniquemos verbalmente o cómo no nos comuniquemos verbalmente, en este caso con la comunicación no verbal, con nuestros gestos, nuestros movimientos en los practicantes. Bueno, pues este estudio nos confirma, entre otros, que verdaderamente los profesores más cualificados cuando utilizan la demostración, en este caso, de comunicación no verbal y verbal, ajustada a las características de los nadadores o de los deportistas, permiten obtener un mejor efecto, en este caso, en los deportistas. Por lo tanto, esta comunicación o forma de comunicarnos de los entrenadores o de los educadores con los deportistas es clave para obtener esas consecuencias que precisamos que de alguna forma se sustenten en unas demostraciones que puedan ser suficientemente claras para ser entendidas. ¿Y esto arrastra qué? Pues arrastra la atención del alumno. Y en este sentido, algunos estudios como el de Bobby en 2004, cuando compararon una forma de enseñar centrado en el juego o centrado en una situación pasiva, en este caso vemos representado en el tiempo en niños de 5 a 7 años, cómo evolucionan estos dos métodos. Y observamos que este en color rosa, que es un mejor resultado de la motivación, es mayor a lo largo del tiempo o se mantiene constante a lo largo del tiempo cuando el educador utiliza una metodología sustentada en el juego, y cuando hablamos de una metodología sustentada en el juego, hablamos de una metodología activa, donde el alumno se siente identificado con la forma de resolver y no le dan la solución con antelación. En la misma medida, este estudio nos muestra no solamente cómo evoluciona la motivación, sino también cómo evolucionan algunos aspectos de las habilidades. En este caso, de equilibrio, esquema corporal, respiración, y observamos siempre que los resultados han sido siempre mejores con una metodología lúdica frente a una metodología sistemática o pasiva. Dentro de ello, podríamos centrarnos en otra de las preocupaciones que nos aborda y que es la respiración o inmersión. Y en este sentido, bueno, pues el efecto de la inmersión, en este caso vertical, tiene unos efectos directos según la revisión sistemática que presento en pantalla, por lo tanto tiene unos beneficios vitales, pero hay algunas formas de realizar esta inmersión que, como nos presenta el trabajo de Sanz, utilizando una metodología no forzada y totalmente natural para buscar escenarios donde se actúe de forma voluntaria, digamos que aparece con mayor facilidad este dominio de la inmersión y retrasa, en este caso, la aparición de las fobias. Por lo tanto, queda muy claro la importancia de la inmersión, pero sobre todo la forma en la que nosotros provocamos esta inmersión. Cuando es forzada, los resultados no son iguales que cuando es voluntaria, generada por escenarios de práctica. De la misma forma, nosotros podríamos ver que hay una determinada serie de métodos. Por ejemplo, aquí mostramos un excelente método que es el denominado Cerecki, principalmente por compañeros franceses y belgas, y que también algunos compañeros portugueses han puesto en marcha y que han obtenido unos brillantes resultados. Como se puede ver en pantalla, estos resultados van asociados al desarrollo de una serie de habilidades en la etapa de 3 a 7 años y que se sustenta principalmente ¿en qué este método? Pues en una búsqueda activa, diseñando una serie de circuitos con determinados niveles en los que, bueno, pues estas habilidades de alguna forma a través del juego pues van integrándose y consiguiendo unos resultados óptimos frente a otro tipo de metodología. Dentro de estos métodos, pues presentamos el método acuático comprensivo, que es un método que de alguna forma pues nos ha permitido durante estos últimos años mostrar el efecto que tiene su utilización en el aprendizaje de no solamente de las habilidades motrices acuáticas, es decir, de la competencia, sino bajo una visión de competencia global. Y en este caso, competencia
asociada a conocer y competencia asociada a saber. Como podemos ver en este estudio, después de un año de intervención con alumnos desde primero hasta sexto de primaria, todos aquellos que utilizaron un método acuático comprensivo consiguieron obtener mejores resultados al final. De igual forma lo utilizamos y lo conseguimos cuando pusimos en marcha algunos recursos, como dentro del método acuático comprensivo, para implicar activamente al alumno, utilizamos los cuentos motores. Pues aquí tenemos 2 publicaciones en el que confirmamos que esta forma de involucrar y generar seguridad en el alumno permite obtener mejores resultados a nivel de competencia motriz en el niño. Y sobre todo, pues esto viene marcado por la utilización de un determinado estilo. Y como ya indicamos en el libro de cómo lograr esta competencia acuática, pues la forma de relacionarnos como educadores en nuestro estilo motivacional con el alumno va a ser clave para obtener unas mejores consecuencias. Y aquí las investigaciones apuntan siempre a que el estilo motivacional, cuando se implica activamente al alumno en busca del apoyo y la autonomía, frente a un estilo controlador del profesor, obtiene siempre un mejor resultado en el alumno. Fruto de ello lo tenemos en este estudio cuando hemos metido también otras variables que tienen que ver con ¿qué? Pues con variables psicológicas, como puede ser la pasión, el bienestar psicológico. Aquí, en trabajos que hemos llevado a cabo con adultos, cuando hemos puesto en práctica ejercicio en el medio acuático utilizando una metodología similar, hemos obtenido mucho mejores resultados en aquellos alumnos y alumnas que participaban en un programa de Aquafitness cuando eran motivados a través de una implicación activa en el proceso frente a un estilo controlador. Podríamos estar hablando continuamente de ello, pero voy a cerrar aquí y de alguna forma contemplar la importancia de esta última parte, que es la evaluación. En estos últimos 10 años ha habido un gran salto cualitativo y cuantitativo en el mostrarnos instrumentos que pueden permitirnos identificar en qué situación está el alumno en su aprendizaje y en qué situación está el profesor en ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el estudio que tenéis en pantalla nos muestran cómo la utilización de esa escala de acuaticidad que hemos visto anteriormente aplicada en adultos y en adolescentes obtiene unos efectos positivos dentro del aprendizaje de los alumnos cuando verdaderamente no se les enrola en una única habilidad, sino bajo un concepto de acuaticidad o de competencia acuática. De igual forma, en un estudio recientemente publicado por nosotros, mostramos cómo en este instrumento se mide la competencia acuática en la infancia y además mostramos claramente las diferencias que hay por edad. Es decir, es un instrumento que sirve para medir a los 3, a los 4 y a los 5 años y mostramos cómo la percepción de competencia real acuática va de la mano de la percepción de competencia percibida. Por lo que mostramos claramente la necesidad de formar a unas personas ante un aprendizaje determinado y para ello precisamos de utilizar instrumentos que verdaderamente lo midan, porque si no lo medimos va a ser difícil que podamos demostrar dicho efecto. Para terminar, me quedaría mostrar rápidamente qué sugerencia metodológica finales mostramos. Para ello, el docente como educador tendrá que tomar una decisión fundamentada ¿en qué? Pues lógicamente en esa experiencia que tiene, en los intereses con los que va a partir esa situación en la que se va a enfrentar al grupo y sobre todo en lo que nos presenta la evidencia científica hasta ahora mostrada. Como resumen, esta evidencia nos indica que pues hay que utilizar estrategias activas para implicar y motivar mucho más al alumno y, por ejemplo, poder utilizar el juego para ello es un buen inicio y desarrollo del mismo, generar situaciones de confianza donde interactuemos con ello apoyándole y no actuando excesivamente como un eje controlador y gobernador de la práctica sin que ellos experimenten, ser capaz de poder respetar y tener en cuenta ese ritmo de aprendizaje en el que ellos están y, lógicamente, pues generar centros de interés que estén centrados no en mí como docente y en la habilidad, sino en el alumno y aquello que tengo que transmitirle y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que
los contenidos que nosotros vamos a abordar, en este caso la competencia acuática, va a tener un planteamiento multidisciplinar desde la visión no solamente motriz, sino es muy importante la parte emocional y sobre todo el cómo vayan aprendiendo para que puedan disfrutar en la práctica, por lo que tendría que llevar asociado el disfrute de la práctica y que de alguna forma esto se dé tanto por encima, por debajo y en relación a los demás. Teniendo en cuenta estas variables, pues podríamos terminar diciendo algo así como que no hay personas incapaces, sino que existen metodologías ineficaces. Este ha sido un resumen de estas propuestas que pues recabamos de algunos estudios y aquí menciono la revista de AIDEA y de la Universidad Miguel Hernández, que es la revista de investigación de actividades acuáticas, donde algunos de los estudios que hemos recabado en esta presentación aparecen ahí. Es en abierto y por lo tanto tenéis la posibilidad de entrar en ello. Y si estáis interesados en especializaros mucho más en todo lo que tiene que ver con la educación acuática, la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrece un título específico para gente ya titulada universitaria, y es el título de especialista universitario en educación acuática. Tenéis ahí una posibilidad de formaros a nivel de educación acuática con un alto nivel de profesorado a nivel internacional y con las mayores cuotas de ciencia aplicadas en esta metodología. Sin más, no me queda nada más que daros las gracias y de alguna forma el estar expuesto a que si alguna duda ha podido quedar, que espero que hayan sido muchas, o algunas preguntas que hayan podido quedar recogidas, se puedan contestar en este poco tiempo que he dejado para las preguntas antes de la siguiente ponencia, y estaría, pues en este caso, encantado de poder resolver alguna de las dudas que puedan aparecer. No sé si desde la parte técnica tenemos algunas dudas que han quedado planteadas, algunas preguntas que algunos asistentes hayan podido tener. Entiendo que es difícil el poder asumir que pueda encontrarse una receta estándar para cualquier situación. Cada una de las situaciones requiere metodológicamente una respuesta concreta y es una combinación de estas metodologías que dé respuesta a las mismas, y que la ciencia nos está diciendo parcialmente que en algunos casos, utilizando determinadas metodologías, pues nos permite el conocerlas, tener un mayor bagaje experimental y sobre todo sustentado en la evidencia, para que en el futuro podamos utilizar de la mejor forma posible estas metodologías y que den pie a una situación que se adapte lo máximo a estos escenarios de aprendizaje. Como clave, pues sabiendo que no es lo mismo enseñar una técnica de natación, un lanzamiento a puerta en waterpolo, que una remada en sincronizada, tenemos que asumir que este concepto epistemológico de contenido que habitualmente hemos estado expuesto en la piscina, que es la natación, ya no es como tal el mismo, sino que se versa en esta idea de percepción o búsqueda de la competencia acuática, que como hemos visto es mucho más global y que no tiene que ver solamente con la motricidad, sino que también aparece la parte emocional y socioafectiva. En este caso, Pablo nos indica que hasta qué punto no se deberían usar los materiales dentro del agua. Bueno, yo te pongo en el caso, Pablo, de una situación en la que no tienes piscina poco profunda y tienes a 15 alumnos de 2 a 3 años preparados para entrar a la piscina. ¿Qué haces en esos casos? Pues no tienes más remedio que recurrir a la utilización de materiales de apoyo. Y en este caso, pues estos materiales, lo ideal es que no supongan una base de sustentación total y que vayan progresivamente desapareciendo en el tiempo para no generar esa dependencia. Cuidado con la utilización del flotador tubular al principio, porque es un problema con dificultad a la hora de manejarlo y requiere de una base de sustentación mucho más amplia, donde yo pueda apoyarme en materiales fijos, como puede ser rebosadero, o situaciones de plataformas, o materiales móviles, como pueden ser, en este caso,
materiales de móviles, como es una tabla, o como pueden ser puntos fijos, como pueden ser algunas burbujas o incluso algunos materiales de bañadores de flotación. Lo ideal es no generar una dependencia, pero sí la utilización en esa fase de confianza necesaria al principio. Hay una segunda pregunta que dice, en relación con el alumnado con necesidades especiales, ¿estos siguen los mismos ritmos de adquisición de las habilidades acuáticas? Con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral. La progresión, Manolo, es la misma. Es decir, no hay diferencias en cuanto a la forma en la que aprende el ser humano, a no ser que esté cortado su canal de comunicación a nivel cerebral en cuanto al área prefrontal en la que no pueda responder motóricamente a determinadas acciones. Pero en todos los casos la progresión de estas habilidades siempre es la misma, independientemente de la diversidad funcional. Eso sí, tendrá que tener en cuenta claramente que cada uno de los niños o niñas o adultos a los que estén presentes pues son distintos y tendremos que adaptarnos a su situación. ¿Cuál es la metodología que indico para los niños, Ayrton? Pues la metodología que indico para los niños principalmente es una metodología activa donde el alumno actúe voluntariamente y apoyado como guía por parte del educador, y en el que, por ejemplo, la metodología acuática comprensiva que te hemos presentado anteriormente, la metodología Cerecki o el modelo lúdico pueden permitirte asumir las bondades que este método, sobre todo el método acuático comprensivo, va a tener de respuesta específica atendiendo a los intereses y motivaciones de los alumnos en los que te vas a encontrar, porque tiene en cuenta principalmente la motivación de los mismos para ello. Bueno, observo que pues hay muchas más preguntas, pero no me quiero dilatar más en el tiempo para nuestro siguiente ponente. En este caso, intentaré responder estas preguntas vía chat de YouTube. No obstante, quedo expuesto a que cualquiera de vosotros por correo pueda consultar cualquier información y, lógicamente, nos tenéis localizados tanto en AIDEA, en la web, como a través de la Universidad Miguel Hernández, en el Centro de Investigación del Deporte, para vuestro conocimiento. Agradezco en este caso vuestra participación y para el cambio a la siguiente ponente vamos a hacer un pequeño descanso de 2 minutos. Muchas gracias.